meditar en ello. Vuelvo a repetir, hermanos, entonces el título, el mensaje de esta predicación, hermanos, es los 3 momentos en la vida que unen a los hombres. Hermanos, esto lo pude aprender, hermanos, esto lo pude generar, hermanos, esta semana, hermanos, que fue una semana dura, hermanos, a nivel familiar, al perder, ¿verdad?, un ser tan cercano a un servidor, a mi madre, hermanos, saber que físicamente, hermanos, yo ya no la voy a ver, hermanos, pero en mis recuerdos, hermanos, en mis memorias, en los ratos que pasamos juntos, ahí va a estar ella viviendo, va a estar latente hasta que Dios me llame a su presencia, yo la vea una vez más, ahí estemos en la gloria por la eternidad. Pero si hay algo, hermanos, que me dejó, hermanos, todo esto que yo pude ver y todo esto que yo pude presenciar, hermanos, fue esto precisamente. Hermanos míos, la vida que nosotros poseemos, dice la Escritura, hermanos, es como la flor y como la hierba del campo, que hoy está, hermanos, y mañana se seca y se marchita, hermanos. La vida, hermanos, no es un acto en esta tierra, hermanos, en este plano terrenal, no es algo eterno, hermanos. Todos tenemos un tiempo y ese tiempo va a llegar. Me acuerdo, hermanos, que cuando llegué a esa sala de urgencias, hermanos, pude observar a mucha gente, hermanos. Habían personas que llevaban ya 13 días afuera, hermanos, durmiendo de ese edificio, hermanos, unas condiciones tan incómodas, hermanos, no tener dónde acostarse, dormir en el suelo, dormir en lugares duros. Olvídese, hermano, una situación demasiado incómoda. Gente, hermanos, con sus ojos totalmente inflamados, por el llanto, hermanos, ver la angustia, ver el dolor, de repente ver cómo hay personas, hermanos, que se ponen a rezar, no orar, se ponen a rezar, hermanos. En ese momento, hermanos, yo me acuerdo que yo tenía mi Biblia y cuando una persona, hermanos, yo estaba sentado, me vio mi Biblia, hermanos, se acercó y me dijo, oiga, ¿eso es una Biblia? Le dije, sí, esto es una Biblia. Digo, ¿la quiere? O sea, yo todavía le dije, ¿la quiere? ¿Quiere leerla, verdad? No, digo, me dijo, no, ¿sabe qué? Yo quisiera saber si usted sabe leerla. ¿Usted sabe leerla? Le digo, sí, sí la sé leer. Oiga, ¿me puede usted leer la Biblia? ¿Me puede hablar de la Biblia? Digo, claro que sí, y comenzamos, hermanos, a hablarle a esta persona, ¿verdad?, acerca de la Biblia. Su familiar, hermanos, estaban a punto de amputarle otra pierna, ya le habían amputado una pierna por la diabetes, hermanos. Y ese muchacho, hermanos, ese hermano de esa señorita, hermanos, ya llevaba más de 10 días, hermanos, sin saber nada, hermanos, de lo que iba a acontecer de su salud. Y así, hermanos, le pudiera yo contar muchos testimonios de lo que yo vi en esa sala de urgencias, hermanos. Pero lo que más me dio fuerza, hermanos, y valor, fue esto que les voy a comentar en un momento, hermanos. Me acuerdo, hermanos, que al día siguiente yo llegué otra vez a esa sala de urgencias, hermanos, y volví a ver a esas mismas personas vestidas con la misma ropa, hermanos, prácticamente totalmente desaliñados, ojerosos, cansados, hambrientos, hermanos, desvelados totalmente. Y en ese momento lo que Dios puso en mi corazón fue lo siguiente: ¿sabes qué, Otis? Ve, llega con ellos, convócalos, dile que van a orar, que vamos a orar todos por sus enfermos, y tú ponte ahí con ellos, habla con ellos, invítalos a orar por sus familiares y parientes, convócalos a orar. En eso, hermanos, yo agarré y comencé a hablar con cada una de esas personas, hermanos, familias enteras. Allá afuera, hermanos, de esa sala de urgencias, hermanos, nos reunimos un grupo de personas. No importó la denominación, no importó el color, no importó el dinero, no importó la posición, hermanos. Lo único, hermanos, que nos unió en ese momento para orar por nuestros parientes, familiares enfermos, fue precisamente lo siguiente. Hermano Jorge, si quieres poner, por favor. Y yo les dije a estas personas, miren, hay 3 tiempos, hay 3 momentos en la vida del hombre que nos unen. Número 1, les decía yo, en el nacimiento. Cuando un ser nace y viene a esta tierra, ahí es cuando toda la familia, cuando todos los amigos, cuando todos aquellos compañeros, amistades, inclusive hermanos ajenos, comparten con nosotros la alegría y la dicha de ser padres. Le dije, una de esas primeras etapas es en el nacimiento. La segunda etapa, hermanos, donde todos los hombres nos llegamos a unir, hermanos, son en tiempos de enfermedad. Cuando alguien está enfermo, hermanos, llegan familiares, llegan amigos,
llegan conocidos y hasta eso son contados, pero aún así están presentes, hermanos. Y por último yo le decía, lo que une a los hombres es también la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque son prácticamente 3 etapas donde el corazón de un hombre, de una mujer, donde todo ser humano se vuelve tierno, hermanos, se vuelve sensible ante todo ese manejo de emociones, hermanos, ante la voluntad de Dios, hermanos. Y de eso yo quiero hablar en esta hora, hermanos. Estos 3 tiempos, hermanos, tarde que temprano van a llegar a nuestra vida, si no es que ya llegaron. A lo mejor unos estamos celebrando todavía el nacimiento de hijos, o ya pasamos por esa etapa. Otros tal vez están entrando en la etapa de la enfermedad. Pero déjeme decirle algo, hermano, hermana. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, vamos a llegar a esta etapa. Tarde o temprano, que es a la muerte. Tarde o temprano, hermanos. Dice la Escritura en Hebreos, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, hermanos, dice, el juicio, hermanos. Para esto, hermanos, no hay nada que el hombre pueda hacer. Yo veo la televisión, hermanos, y de repente salen cremas rejuvenecedoras para las damas, ejercicios tonificantes para los caballeros, y muchos métodos, hermanos, para preservar las células de nuestro cuerpo, para no envejecer. Hermanos, son gastos y son remedios innecesarios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ya está puesto para dicha acción con respecto al ser humano. Hermanos, nosotros ya no podemos hacer nada con respecto a esto, hermanos. Y para eso debemos de estar listos. Vamos a orar, hermanos, y de ahí le voy a pedir a mi hermano Jorge que le pase la siguiente lámina o la siguiente diapositiva para que podamos de una u otra manera aprender más acerca de esta predicación, hermanos. Quiero que estemos atentos. Vamos a manejar 4 citas bíblicas, hermanos, y quiero por favor que estemos muy atentos a lo que vamos a estar viendo en esta hora. Oremos. Señor Jesús y Dios y buen Padre, te ruego, Señor, y te pido que pueda ser claro, Señor, al momento de expresarme. Señor, estas 3 etapas en nuestra vida, Señor, son cuestiones que en algún momento pues no podemos evitar. Cuando tú lo marcas, cuando se hace tu voluntad, Señor, tú permites que haya un nacimiento o no lo haya, tú permites que haya salud o enfermedad, y tú permites, Señor, que haya vida o muerte. Te ruego, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo en esta hora, Padre eterno, y que podamos salir edificados de este lugar, Señor, con tu palabra. Y Señor, pues te ruego en esta hora, y me uno a la oración de mi hermano Jorge, quita de este sitio y ahuyenta de este lugar todo espíritu inmundo. Danos esa autoridad, Jesucristo, que nos has dado al vencer a la muerte, al vencer en la cruz. Señor y Dios y buen Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a ver rápidamente, hermanos. No es estudio, es predicación, pero miren, ante la voluntad de Dios, hermanos, como número 1, hermanos, ante la voluntad de Dios, hermanos, no podemos, hermanos, tenemos que entender lo siguiente, hermanos. Ante la voluntad de Dios, hermanos, debemos de enfrentar, hermanos, vamos a enfrentar lo inevitable, hermanos. Ante la voluntad de Dios, hermanos, vamos a estar enfrentando lo inevitable. Enfrentamos, hermanos, aquello que Dios ya ha establecido. Y para eso, hermanos, quiero apoyarme en esta cita bíblica, hermanos. Vayan al 2 libro de Samuel, hermanos. 2 libro de Samuel, hermanos. Capítulo 2, hermanos. Miren, hermanos, qué estremecedora parte de la Escritura, hermanos, queda aquí establecida por Dios para hacernos ver nuestra condición, hermanos, y que a Dios prácticamente no se le escapa nada con respecto a nuestras acciones. Vuelvo a repetir, hermanos, ante la voluntad de Dios, hermanos, ante esas 3 etapas, hermanos, de la vida que nos unen a los hombres, hermanos, ante la voluntad de Dios, hermanos, enfrentamos lo inevitable, hermanos, lo que no tiene alteración, lo que es firme, lo que no tiene vuelta de hoja, hermanos. Aquí está, hermanos, dice 2 libro de Samuel, versículo 12, del versículo 12
al 24. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así. Dice, porque tú lo hiciste en secreto. Estaba aquí hablando Natán a David. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe Dios si tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy, dice, a él, mas él no volverá a mí. Versículo 24. Y dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó. Hermanos míos, el cual amó Jehová. Hermanos, le voy a decir qué es lo que está diciendo esta parte de la Escritura. David, hermanos, cometió un acto de fornicación, hermanos. Se acostó con la mujer de uno de sus generales, Urías Eteo, hermanos. El acto, hermanos, de esa fornicación, de ese adulterio, hermanos, trajo como consecuencia el nacimiento de un niño, no dice de un bebé, un niño. Quiere decir, hermanos, que este niño llegó tal vez a una edad más o menos ya temprana, como una edad de 5 años por ahí. Y dice, hermanos, la Escritura que Dios le dijo a Natán, mira, ve a David y repréndelo, y hazle saber que yo no olvido y que viene juicio. Pero como conozco el corazón de David, yo lo voy a perdonar, no va a morir, pero el hijo que nació de ese acto de adulterio y de fornicación va a morir. David lo supo, hermanos, y el niño enfermó gravemente, hermanos. Y cuando enfermó gravemente, David comenzó a ayunar y lloraba por ese niño y le pedía a Dios que pasara ese dolor. Dios, hermanos, no dice cuánto tiempo estuvo así, hermanos, pero la gente que rodeaba a David podía ver su tristeza, podía ver el dolor que había en ese hombre. Cuando Dios decidió entonces ya llevarse al niño, David pudo entender algo, hermanos, que nosotros debemos de entender, y quiero que usted haga memoria y reflexione con esto que le voy a decir, hermanos. Dice la Escritura aquí, en el versículo 23, dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, tenemos que aprender a enfrentar lo inevitable. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la vida ni usted ni yo la tenemos comprada. Cuando Dios determina para un hombre, para todo ser humano, un tiempo, ese tiempo llega, hermanos. A David se le había olvidado su acción pecaminosa delante de Dios. Hermanos, pero a Dios no se le olvida nada, hermanos. Tarde o que temprano, hermanos, Dios pasa la factura y dice prácticamente, mira David, me debes tanto, ahí está.
Oh Señor, yo oraba por ese niño, ayuné, sufrí, pero ahora que ya ha partido, de nada me sirve estar así. La vida tiene que continuar, hermanos. Y David fue lo que hizo, hermanos. David continuó su vida, pero sabiendo que esa acción le trajo precisamente ese dolor, hermanos, el ver a su hijo partir. Hermanos míos, ante la voluntad de Dios nadie se puede poner. Dicho de otra manera, hermanos, no luchemos en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Tenemos que aprender a vivir con lo que Dios ya ha establecido. Y si Dios dice que un día todos vamos a morir, hermanos, todos vamos a morir. Y de eso nadie se puede escapar, hermanos. Ante lo inevitable, hermanos, tenemos que enfrentar lo inevitable. ¿Por qué, hermanos? Porque esos son los designios de Dios. Aquí Dios mandó un juicio, ese juicio se efectuó, pero fíjese, hermano, cómo David fue que actuó después de esto. Dice aquí, versículo 22, versículo número 21, dice: y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Hermanos míos, llegué el día miércoles, jueves, llegué aquí a Córdoba, después de todos esos actos funerarios con mi madre. Y qué curioso, hermanos, al día siguiente, enfrente de mi casa, hermanos, ahí de la casa de ustedes, otra muerte, otra pérdida. Y de repente vi cómo, yo en la mañana escuché eso, mi esposa no lo escuchó, pero yo escuché claramente cómo hubo unos gritos, hermanos, de dolor, de angustia, de mis vecinos de enfrente. Al rato después me dice mi esposa, oye, ¿se murió alguien? Yo no sabía que esos gritos habían sido de dolor, hermanos. De repente llegó el ataúd, de repente llegaron las flores, y en la noche, hermanos, estaba toda esa casa llena de gente, hermanos. Así estuvieron por 3 días, hermanos. Y llantos, hermanos, y dolor, sufrimiento. Y usted ve a esa familia, hermanos, todavía, y siguen con ese dolor, hermanos, siguen con ese luto. Y se respeta, hermanos, porque es la carne que se duele. Pero hay algo muy interesante, hermanos. El cristiano tiene promesas y esperanzas de vida eterna, hermanos. El cristiano no puede actuar así, hermanos. El cristiano dice, oh Señor, qué mejor, porque sé que ahora que ha partido, sé que ahora ese dolor, hermanos, ya pasó y va donde tú estás. Tenemos que aprender, hermanos, a entender que un día llegará lo inevitable, hermanos. Y quiero aquí hacerle una pregunta, hermanos. Somos los que estamos, ¿verdad? Ahora sí. Hermanos míos, ¿tiene usted 100% la seguridad de la salvación de su alma? ¿Usted está consciente, hermano, hermana, usted está consciente de que el día que muera va a estar por la eternidad con Dios? Si usted tiene esa seguridad, déjeme decirle, gloria a Dios, la felicito. Pero si usted no tiene esa seguridad de su alma, ahorita vamos a ver con la Biblia qué es lo que le espera a alguien que no tiene la seguridad de su alma. Siguiente punto, hermanos, ante la voluntad de Dios hay un tiempo, hermanos, para todo. Hay un tiempo para todo. Dice aquí, antes de entrar a este versículo, dice el versículo número 24, hermanos, de este capítulo donde estábamos. Dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Hermanos, la palabra Salomón quiere decir pacificador, hijo de paz, hijo no tanto de consolación, sino hijo de paz, hermanos, pacificador, de tener la tranquilidad de Dios, hermanos. Fíjense bien, ahora en Eclesiastés, vamos ahí a Eclesiastés, por favor, hermano Jorge, ponos la cita, Eclesiastés capítulo número 3, hermanos, ahorita lo vamos a ver. Bueno, un anterior, por favor. Antes de ir aquí, hermanos, quiero que vayamos a Eclesiastés, por favor, capítulo número 3. Eclesiastés capítulo número 3, vamos para allá, hermanos, por favor, rapidísimo. Eclesiastés capítulo número 3, hermanos. Esa cita está mal, hermanos, no le hagan caso a esa cita. Es Eclesiastés capítulo 3. Hermanos, ante la voluntad de Dios hay un tiempo para todo, hermanos.
Quiere decir, hermanos, que tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano todos vamos a estar teniendo un tiempo, hermanos. Y si hoy nuestro tiempo es de sonreír y de reír, mire, hermano, hermana, tarde o temprano llegará el tiempo en el cual nosotros tengamos que dar cuentas delante de Dios. Eclesiastés capítulo número 3, hermanos, dice claramente que todo, hermanos, lo que se quiere debajo de este cielo, hermanos, tiene su hora. Permítame tantito, hermanos. Eclesiastés capítulo número 3, quiero que me sigan con su vista, hermanos, hasta el versículo número 8. Escúchelo. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y sigue diciendo Salomón, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y después dice, hermanos, en el versículo número 15, dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Hermanos míos, ¿qué es lo que está diciendo aquí Salomón? El hombre más rico de todos los tiempos, el cual nunca habrá, hermanos, en esta tierra. Salomón entendió, hermanos, que en esta vida iba a haber un tiempo para todos, hermanos. O es un hombre, hermanos, o fue un hombre que tuvo todo lo que usted y yo nos pudiéramos imaginar y lo que no nos imaginamos, hermanos. Tuvo todos los placeres, cumplió todos los placeres de su carne. Él sació su carne, hermanos. No hubo nada que su carne no tuviera complacencia, hermanos. Pero llegó un tiempo, hermanos, en que él reflexionó y dijo, todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he gozado, tiene un tiempo, un día se va a acabar. Porque Dios lo ha establecido. Todo tiene un tiempo. Y él dice claramente, hermanos, y fíjense cómo comienza Salomón diciendo, tiempo de nacer y tiempo de ¿qué, hermanos? De morir. Ante la voluntad de Dios, hermanos, hay un tiempo para todo. Hermanos, debemos de tener cuidado cómo vivimos nuestra vida, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, pasamos nuestra vida viviendo de largo. Y de repente escuchamos por ahí una frase célebre, a lo mejor de un hombre, de un ciclista, de algún deportista, y de repente, ¿verdad?, saca su película de su biografía y tuvo un accidente, y ese accidente lo llevó a reflexionar que hay un Dios y entender que hay que amar la vida, y de repente sacan el eslogan, ¿verdad? Vive hoy como si fuera el último de tus días, ¿verdad? Y nosotros nos basamos a ese tipo de filosofía. Pues sí, ¿verdad? Lo dijo tal atleta, lo dijo tal artista. Pues así voy a vivir, ¿verdad?, como si fuera hoy mi último día. Y no hacemos caso, hermanos, a lo que Dios ya ha establecido. Dios dice que para vivir la vida, hermanos, debemos de aprender a temerle a Él. El principio de toda la sabiduría, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, hermanos. Así dice Dios en su palabra. Si yo temo a Dios, hermanos, y guardo sus mandamientos, voy a saber, a aprender a vivir la vida, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ante la voluntad de Dios enfrentamos lo inevitable. Tarde o temprano, hermanos, va a llegar la muerte. Y dice aquí que hay un tiempo para todo. ¿En qué tiempo estamos, hermanos? ¿Cómo vivimos nuestra vida, hermanos? Hermanos, que de veras, y discúlpenme que si en esta hora yo adorno mucho tal vez este mensaje para ustedes con el fallecimiento, con la partida de mi madre, hermanos. Pero lo menos que hicimos fue recordar, yo no recordé ninguna cosa negativa de mi madre, hermanos. Ni sus vecinos, ni los hermanos en Cristo que la rodearon los últimos días. Es más, ni siquiera cuando ya se iba prácticamente ya a la sala de urgencias, hermanos.
Lo último que platicamos todas las personas que estábamos ahí, hermanos, siempre fueron cosas agradables, hermanos. La hermana Lupita supo vivir, hermanos. Supo sembrar en el corazón de gente, hermanos, sensible a la palabra de Dios, precisamente lo que era Dios, hermanos. Dios para la hermana Lupita fue todo, hermanos. Cosas agradables, cosas gratas, hermanos. Ese martes, hermanos, eran las 12, 1, 2, 3 de la mañana, y eran unas carcajadas, hermanos. Habían dicho, bueno, estos rentaron un salón de fiestas. Nada más de recordar, hermanos, todo lo que hizo la hermana Lupita, sus cosas chuscas, cómo hablaba chusco, ¿qué hacía, hermanos? Yo me acuerdo, hermano, de mi mamá tenía esta frase célebre, y cómo la estuvimos repitiendo mi hermano y yo. Otis dice, Tito, yo te he dicho, cada cosa con su cosa y cada cosa en su lugar. Nunca nos dejó de repetir esa frase, hermanos. Y nos daba risa, hermanos. Porque cuando lo hacía, hermanos, era que le cambiábamos todas las cosas del lugar y se enojaba ella, hermano. Y tenía maneras de reprendernos, hermanos. Pero a lo que voy, hermanos, es que, vuelvo a repetir, ante la voluntad de Dios, hermanos, hay un tiempo para todo. Tratemos de vivir la vida cristiana, hermanos, como dignos del Señor, hermanos. A veces hacemos de menos lo que hizo Cristo por nosotros, hermanos. El sacrificio de la cruz, lo que Cristo tuvo que pagar, hermanos. Yo me acuerdo del testimonio de un joven, hermanos, recién egresado de la universidad, hermanos. Nunca había tomado en su vida y ese día decidió ir a celebrar con sus amigos de la universidad. ¿Sabe qué pasó, hermanos? En esa noche se embriagó y murió en un accidente automovilístico, hermanos. Él quiso vivir la vida, quiso ir a celebrar y ahí murió. La vida, hermanos, es tan corta. Estaba en urgencias, hermanos, y 2 veces vi pasar a niños de la edad de mi hijo directamente a esa sala. Le decía a la persona que estaba hablando conmigo cuando le andábamos hablando de la Biblia, ¿se da cuenta usted, señorita, cómo algunos pasamos esta vida y no somos agradecidos con Dios? Esos niños están muriendo, esos niños están debatiendo ahorita entre la vida y la muerte, porque hay un tiempo, hermanos míos, y Dios aquí lo deja establecido y dice tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo, hermanos, de arrancar, hermanos. Y después dice, y termina, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Si estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos ama. Pero llegará un tiempo, hermanos, en que Él tenga que aborrecer, hermanos. Y dice la Escritura, hermanos, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios también aborrece. Dios aborrece, hermanos. Dios ama, pero Dios también aborrece, hermanos míos. Llegará un tiempo en que diga, ¿sabes qué? Yo te di un tiempo para recibirme como tu único y suficiente Salvador. No quisiste vivir la vida loca, ¿verdad? Como la canción de Ricky Martin. Bueno, pues ahora sí, es mi tiempo. No puedes entrar aquí. No te puedo aceptar. Tuviste un tiempo. Y yo no sé, hermanos, si ustedes han escuchado y han analizado esa canción de Ricky Martin, hermanos. De ese homosexual, hermanos. Y vive la vida loca, la reina de la noche, y toda una serie, hermanos, de idolatrías y de hechicerías y de embrujos que canta ese homosexual ahí, hermanos. Y le hace ver a la juventud que la vida es para vivirla, para vivir desenfrenadamente y hacer lo que tú quieras. Hay otra canción, ¿verdad? Que este cuerpecito no te lo dieron para que se lo coman los gusanos, ponte a bailar, mueve el bote, porque ese cuerpecito Dios te lo dio. Hermanos, es una blasfemia, hermanos. Dice Dios en su palabra que templo y morada del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque todo tiene un tiempo. ¿Sabe para qué Dios a usted le dio un cuerpo y a mí? Para que en esta vida, hermanos, aprendamos a vivir, porque allá donde vamos no vamos a hacer lo que hacemos aquí, hermanos. Él quiere escuchar de nuestra voz adoración y alabanza, hermanos. Va a llegar un tiempo, hermanos. Y cuando Dios pasa la factura, hermanos, Dios pasa la factura. ¿Sí me escuchó, hermanos? Dios la pasa. A David se le había olvidado su pecado. No pasó nada, nadie me vio, ¿verdad? ¿Qué mujerón me cargo? ¿Sabe qué mujer eres, verdad? No, qué bárbaro, ¿verdad? Ninguna de las mujeres, ¿verdad? Que yo tengo aquí, nadie como tú, ¿sabe, verdad?
Mira qué hijo tan precioso, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Ah, chiquito. Ahí llegó Natán. ¿Sabes qué? Natán, predícale. Y ahí se va Natán. A ver, David, ven para acá, chiquito. Te traigo un mensaje del Dios de los cielos. A ver, ¿qué pasó? Mira, por causa de tu fornicación, el pueblo de Israel fue maldecido por tu culpa. A ti te voy a perdonar la vida, pero el hijo que tienes va a caer gravemente enfermo. Ay, Señor, perdóname, por favor. Y así hay gente, hermanos. Dios, perdóname. No, hermanos. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, hermanos. Otro punto, hermanos, ya estoy acabando. Siguiente, hermano Jorge. Segundamente, hermanos, ante lo que Él ha preparado, hermanos, debemos de estar listos, hermanos. Ante lo que Él ha preparado, hermanos, atesoremos nuestra confianza. ¿Soy un hijo de Dios? Si soy un hijo de Dios, hermanos, ante su voluntad, debo de estar atesorando también mi confianza en Él, hermanos. ¿Por qué, hermanos míos? Por lo siguiente. Qué feo es ver un cristiano, hermanos, cuando ve un ataúd y de repente agarra el cristiano y se monta como si fuera un caballo, ¿verdad? El ataúd, y se abraza del ataúd y se pone así, hermanos. No parece un cristiano, parece alguien que no tiene la seguridad de lo que está ocurriendo, hermanos. Debemos de atesorar, hermanos, nuestra confianza ante lo que Dios ha preparado. Hermanos, ¿qué es lo que nos dice Dios, hermanos? 2 Corintios, capítulo número 5, hermanos. ¿Qué pasa con un cristiano, hermanos? ¿Qué pasa en la vida de un cristiano? Yo me acuerdo, hermanos, hace tiempo, yo le decía a mis hermanos, ojalá ya venga Dios pronto, y siempre platicaba con mi hermano esto, ojalá Dios venga pronto y ya acabe todo esto de una vez. Pero de ahí escuché algo muy interesante, hermanos, y dejé de decirlo. Por lo siguiente, me dice, bueno, si tú quieres que Dios venga pronto por ti, Él va a venir pronto por ti. Y cuando tú estés delante de la presencia de Dios, Él te va a decir, bueno, yo te di dones, te di talentos, ¿qué hiciste por mí? ¿Cuántas almas ganaste para mí? ¿Qué hiciste por la obra de la cual hizo mi Hijo Jesucristo por ti y por el mundo entero? A ver, ¿qué hiciste por mí? Y Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. Por eso no es bueno andarle diciendo, Señor, ya ven pronto, por favor, y llévate a tu iglesia y que se acabe todo. No, hermanos, es un peligro grave, porque Dios, cuando le pedimos eso, Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. Mejor que la vida circule como tiene que circular y hagamos las cosas que Dios manda, hermanos, porque ante eso, hermanos, nosotros tenemos que estar atesorando nuestra confianza, hermanos. ¿Qué va a pasar cuando un cristiano muera, hermanos? 2 Corintios 5, versículo 1, hermanos, al 10. Fíjese, hermano, así es como debería de actuar un cristiano y así es como deberíamos de actuar nosotros, hermanos. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, hermanos, este tabernáculo se deshiciere, se volviere polvo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿De dónde, hermanos? Dice en los cielos, no dice en el cielo, hermanos, dice en los cielos. Quiere decir, hermanos, hasta lo sumo, hasta la gloria de Dios, hermanos. Dice, hecha en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Fíjese, hermano, nuestro cuerpo, nuestra alma, hermanos, nuestra alma anhela estar en una habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes ¿de quién, hermanos? Del Señor. Hermanos, si hay algo que nos separa de la presencia de Dios, es este cuerpo pecaminoso, hermanos. Dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ¿a dónde? Al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario, escuchen bien, hermanos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho,
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí está hablando a los hijos de Dios, no está hablando a incrédulos. ¿Cuánto hiciste por Dios? ¿Cuánto no hiciste por Dios? Dios va a premiar, y es necesario que todos estemos ante el tribunal de Cristo, hermanos. Todos hermanos, todos vamos a estar ahí, hermanos. ¿Y qué debemos de atesorar, hermanos? Nuestra confianza de que un día este cuerpo, hermanos, va a volver a polvo, pero nuestra alma anhela estar con Dios, hermanos. Todo esto, hermanos, ¿está observado? Hay aquí algo muy interesante, hermanos. Dice la Escritura que estamos ausentes del Señor porque vivimos en este cuerpo, hermanos míos. Hermanos, déjenme decirle algo. Si estamos ausentes en el Señor por estar en el cuerpo, cuando un cristiano parte, hermanos, debemos de tener la confianza, escúchenlo bien, hermanos, debemos de tener la seguridad, debemos de tener la certeza. ¿Sabe de dónde viene la palabra certero? Los arqueros, hermanos, en la Edad Media, hermanos, agarraban una flecha, apuntaban, soltaban la flecha, hermanos, y esa flecha tenía que caer en el centro de un, vamos a decirlo así, de un blanco. Y ese blanco, hermanos, obviamente estaba designado en la parte de medio con algún objeto, simplemente estaba marcado para que ahí cayera la flecha. Nuestra fe, hermanos, debe de ser así, como una flecha, hermanos, lanzada, hermanos, a un vacío que ha de llegar a un blanco. Y de eso se trata, hermanos, tener confianza, hermanos. Andamos por fe, dice la Escritura, y no por vista. Dígame, ¿quién de ustedes ha visto el cielo, hermanos? Por favor, que me diga alguien. Acabamos de vernos echando una película este jueves, ¿verdad? El cielo, dice, el cielo sí existe, el cielo sí es real. Película chafa americana. No me gustó. Pero dicen que sí existe el lugar. Y bueno, yo creo lo que dice la Biblia. Jesucristo habla acerca del cielo. Yo le creo más a él, ¿verdad? Ahora, yo creo que si hay un cielo, que existe la gloria, que Dios está en su trono, porque Dios lo dice en su palabra. Y yo confío, y dice Dios en su palabra, yo no me guío por vista, sino por fe. Por fe andamos y no por vista, hermanos. Sabiendo que el día que muramos, hermanos, vamos a tener un lugar celestial. Hermanos, ¿qué es lo que dijo Jesucristo, hermanos, antes de partir en Juan 14:6? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Voy pues, ¿dónde? Voy pues, ¿de dónde? A ver qué dice Juan, hermanos. Juan, para que recordemos estas promesas. Y cuando usted se sienta triste, ¿verdad? Digo, a ver, ¿dónde va a ir mi alma? Bueno, nuestra alma tiene seguridad. Dice Juan 14, versículo 1 en adelante. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestra alma, hermanos, gime por ir a un lugar celestial, una habitación celestial. Siguiente, hermano Jorge, por favor. Con esto acabo, hermanos. Ante lo que Él ha preparado, hermanos, dice aquí, estemos conscientes de qué, hermanos. A ver, ¿sí leyó aquí bien, hermanos? Dice, ante lo que Él ha preparado, dice, estemos conscientes de nuestros hechos. Dicho de otra manera, tú sabes lo que haces. Y Él tiene algo preparado en base a lo que tú haces. Sea bueno o sea malo. A Dios no se le escapa nada, hermanos. Y eso, hermanos, es lo que usted y yo como hijos de Dios debemos de tener en cuenta. Que a veces, hermanos, nos comportamos como si realmente no fuéramos hijos de Dios, hermanos. Y Dios, hermanos, sabe qué tipo de acciones, sabe lo que realmente nosotros estamos haciendo en esta vida, hermanos.
Vuelvo a repetir, ante lo que Él ha preparado, hermanos, primeramente como un hijo de Dios, atesoremos nuestra confianza. Y estemos conscientes, hermanos, tengamos conciencia, hermanos, tengamos razón, uso de razón de nuestros hechos, de lo que estamos haciendo, hermanos, en esta vida. Dice, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, hermanos. Versículo del 4 al 11. Mire lo que dice, hermanos, la escritura. Qué interesante, hermanos, es esto. Dice, versículo del 4 al 11. Capítulo 5, hermanos. Del 4 al 11. Dice así. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que estemos esperando su retorno, o que durmamos, que estemos prácticamente fallecidos, hermanos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, decía el apóstol Pablo, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Mira, tú eres un hijo de Dios, tú no vives en ignorancia, tú no ignoras lo que yo estoy diciendo. Mira, Tesalonicenses, mira, Tesalónica, iglesia en Tesalónica, tú no ignoras lo que yo te estoy diciendo, porque tú sabes que un día vas a morir, pero para esto tú no andas cegado, tú no andas en tinieblas. Somos hijos de luz, somos hijos del día, no de las tinieblas. Por eso tú y yo no debemos de andar en borracheras. Hermanos, borracheras no quiere decir nada más andar alcohólicos. Quiere decir andar perdidos en el sistema de este mundo, lo que ofrece este mundo, hermanos. Llenos de vanidad, hermanos. Es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos. Por eso no andamos en glotonerías ni en borracheras. No nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Y haces bien, dice aquí Pablo, dice, por lo cual los animo, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, el estar aquí no es perder en tiempo, hermanos. Hermanos, pudieran decir, oye, ese hermano Otis, a mí se me hace que no amaba a su mamá. Yo creo que en este momento no hay hijo en esta tierra que no ame más a su madre que un servidor, hermanos. Pero yo amo tanto a Dios, hermanos, como tanto amé a mi madre. Y Dios es el que nos da fortaleza, hermanos. Y al estar aquí, hermanos, es animarnos unos a otros y decirnos, hermano, hay un Dios, hay un cielo, y Él va a recompensar a cada uno en público, hermanos, delante de los ángeles, hermanos. El estar aquí, hermanos, no es perder el tiempo, hermanos. Es invertir para la eternidad, hermanos. ¿Cómo le gustaría que fuera su partida, hermanos? ¿Ya se ha puesto usted a imaginarse esto? ¿Cómo le gustaría que fuera su partida? ¿Cómo usted ha visto la partida de otros seres queridos, o tal vez de algunos amigos o familiares? ¿Cómo son esos lugares, hermanos? Esos tiempos. Son tiempos dolorosos, hermanos. También tenemos que entender, también respetamos, hermanos, pero hay aquí una diferencia muy marcada. No es lo mismo que parte un cristiano, alguien que tiene su fe y su seguridad en Cristo, que alguien que no la tiene, hermanos. La muchacha con la cual estábamos platicando, hermanos, ahí afuera de urgencias, ahí delante de la gente, me dijo a mí, ¿sabe qué? A mí me da mucho miedo morirme. Tengo terror, no quiero morir, me decía, y lloraba, y es que yo tengo miedo a morirme, y lloraba esa mujer, hermanos, como si fuera pánico, hermanos, algo tan metido en sus huesos, hermanos, que yo le dije, mira, no te preocupes, Dios tiene algo para tu vida, y le comenzamos a hablar acerca de Cristo, hermanos. Y esto mismo, hermanos, vuelvo a decirle, hermanos, estemos conscientes de nuestros hechos, ¿verdad?
Hermanos míos, quiero concluir diciéndoles lo que está escrito aquí, hermanos. Versículo número 10, hermanos. Versículo 9 y 10 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, dice aquí, por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente, ¿con quién? Con Él. Con Él, hermanos. ¿Quién dijo eso? Dios. Hermanos, ponla la siguiente nada más. Voy a hacer una pregunta, hermanos. Miremos esta pregunta, hermanos. Analicémosla. Ya estamos acabando, hermanos. ¿Está seguro de su permanencia en los cielos? ¿Ya tiene usted su seguro de vida MetLife? ¿Verdad? ¿Ya pagó su seguro? Cristo ya lo pagó, hermanos. Y fíjese, hermanos, cómo el ser humano se va preparando para su muerte. Mi mamá, hermano, se preparó, y nos dejó, ¿va? Ya ahorita el hermano Otis va a andar billetudo, ¿va? Es cierto, hermanos. Dejó pagado su acto funerario por medio de la institución que por tantos años pues sirvió, hermanos. Pero el hombre se va preparando, hermanos, y compra seguros de vida y hace todo lo posible, ¿verdad?, por asegurar su muerte para que la familia no sufra, ¿verdad? Pero lo menos, hermanos, lo último de lo cual nosotros pensamos, hermanos, es en esto. ¿No pensamos en esto, hermanos? ¿Estamos seguros de nuestra permanencia en los cielos, hermanos? ¿Estamos seguros? Es un trato que hicimos, no se fije. Como padre de familia ya nos pusimos, ¿va? Hicimos un pacto. Cada vez que veamos así, ¿ah? Sí, hermanos, porque a ellos hay que enseñarles. Estamos asegurando, ¿ah? Hermanos míos, tenemos que aprender en este seguro, hermanos. ¿Estamos seguros de nuestra salvación, hermanos? ¿Estamos seguros de nuestra permanencia en los cielos? ¿Qué pasaría, hermanos, si hoy Dios nos llama? Si Dios de repente nos manda una enfermedad y comenzamos un proceso de enfermedad, hermanos, ¿estamos seguros de nuestra salvación, hermanos? La vida nadie lo tiene comprada, hermanos. Ante lo que es inevitable, hermanos, y ante lo que vamos a pasar, hermanos, así es. Pónganse en pie, hermanos, por favor. Pensemos en estas dos preguntas, hermanos. Volvamos desde un inicio, hermano Jorge, nada más quiero que vean. Dice aquí, otra vez, hermanos, dice los tres momentos en la vida que unen a los hombres. Y ahora sí, hermanos, vuélvete para adelante. Un repaso, los tres momentos en la vida que unen a los hombres: en el nacimiento, en la enfermedad y en la muerte. Número 1, hermanos, debemos de entender que ante la voluntad de Dios enfrentamos lo inevitable. Hay un tiempo para todo, hermanos. Ante lo que Él ha preparado. Número 2, dice, atesoramos nuestra confianza. Y por último, hermanos, estemos conscientes de nuestros hechos. Pensemos, hermanos. Hoy es jugar, todo es fiesta, todo es felicidad, hermanos, va. Viva la fiesta, viva el amor, viva todo, hermanos. Todo tiene un tiempo, hermanos. Estaba escuchando el otro día algo que decía así: no podemos elegir nuestro nacimiento, pero sí podemos elegir cómo morir. O sea, ¿quiere decir que yo voy a condicionar a Dios? No, hermanos. Quiere decir que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha, hermanos. Tú sembraste felicidad, vas a cosechar felicidad. Sembraste odio, vas a cegar odio. Sembraste amargura, vas a cegar amargura. Sembraste unidad, vas a cegar unidad. Sembraste discordias, vas a cegar discordias. Sembraste unidad, vas a cosechar unidad. Sembraste divisiones, vas a recibir divisiones. Sembraste para Dios amor, vas a cosechar amor. Cosechaste confianza, sembraste confianza, vas a cosechar confianza. Eso fue lo que hizo la hermana Lupe, hermanos. Siempre, hermanos, desde niños. Un día yo voy a partir. Así es el ciclo del hombre, me decía a mí. Igual mi papá. Tiempo de nacer,
tiempo de reproducirse, tiempo de morir. A mí siempre así me decía mi mamá y mi papá. Acuérdate, Tito, me decía, todos vamos a morir. Y hace unos días, Tito, yo creo que ya. Yo ya comencé a hablar con Dios y ya le he pedido que Él me lleve. Ya, es el tiempo. Ya hay que estar preparados. Ya hablé con tu hermano, ya estoy hablando contigo. Hay que dejar todo preparado. Hermanos, 61 años, escúchenlo bien, hermanos, 61 años en esta tierra, resumido en 15 minutos, que fue el trámite de los papeles para firmar el acta de defunción. Una credencial, 3 copias, 61 años, hermanos, en 15 minutos. Porque la vida del hombre, hermanos, es como la flor y la hierba del campo, que hoy está y mañana se seca y se marchita. Oremos. Señor y Dios y buen Padre, en esta hora terminamos. Terminamos porque se ha llegado el tiempo, Señor, de concluir este mensaje. Tu palabra, Señor, está llena de ella, de estos mensajes, Señor, de vida, de enfermedad, de muerte, de esperanza, de vida eterna, pero también de condenación eterna. Ayúdanos y enséñanos a vivir la vida. Señor, si omití aquel salmo donde Moisés expresa que en los más robustos son 70, 80 años, Padre, y que la vida es como una neblina, como un vapor, así es, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das. Enséñanos a vivir la vida de una manera responsable. Enséñanos a valorar lo que tú has hecho por nosotros y que ante tu voluntad lo inevitable llega y que hay un tiempo para todo, Señor, y que todos vamos a dar cuentas delante de ti, sea bueno o sea malo. Y de igual manera, Señor, que debemos de estar conscientes de nuestros actos y de nuestros hechos. Señor, yo no estoy seguro, hermano, Dios, si en este lugar, en esta hora, hubiera alguien que no tiene la seguridad de su salvación. Yo no lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes. Si hubiera alguien entre nosotros que no tiene la seguridad de su salvación, te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo comience a trabajar en la vida y en el corazón de esa persona. No la dejes y no lo dejes, porque el tiempo, Señor, está cerca. Nadie tiene la vida comprada. Solamente, Señor, tú hiciste aquel sacrificio por nosotros y te pido, Señor, que estemos conscientes de ello. Que no juguemos, Señor, a vivir la vida de una manera desenfrenada, con libertinaje. Que vivamos en libertad, en esa libertad que tú compraste, Señor, con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir la vida como debe de ser, como hijos de luz, no como hijos de la noche, como hijos de tinieblas, no, Señor. Ayúdanos a estar conscientes. Te ruego, Señor, por mis familiares, por mi familia, te ruego por los que estamos aquí, Señor, y te rogamos por aquellos que, sabiendo que hay un tiempo para reunirnos, han dado la espalda, Señor, ante tu voluntad. Te ruego que tú tengas misericordia de ellos, que les perdones y que comiencen a ser conscientes de su situación delante de ti. Ayuda a los jóvenes, Señor. Ellos necesitan mucho también de tu palabra. Gracias.